Señora consejera, el reglamento da 10 minutos para poderle preguntar y, de hecho, es usted la que tiene que dar las explicaciones, no yo. Es decir, usted lo que tiene que hacer es dar explicaciones y decir de manera clara qué es lo que va a hacer el Gobierno de Aragón en materia de comercio y servicios, porque, como espero que usted sepa, el sector del comercio representa a casi 90.000 empleos en Aragón, el 15% del PIB. Una de cada 4 empresas es sector de comercio. Además, prácticamente más del 60% del colectivo de los autónomos es del sector del comercio. Y realmente, como usted sabrá, nosotros, el Partido Aragonés, no estamos satisfechos con las políticas que se han hecho en materia de comercio a nivel cuantitativo, porque los números en los presupuestos así lo reflejan, y a nivel cualitativo. Usted puede decir que el sector del comercio va muy bien, que los datos reflejan que van muy bien, pero hay comerciantes que están luchando, muchísimos miles de comerciantes, por intentar llegar a los 600 u 800 euros al mes. Y en ese sentido hay que distinguir lo que pueda pasar aquí en la ciudad de Zaragoza y, naturalmente, en lo que pasa en el resto de Aragón, que es el medio rural. Por tanto, simplemente nosotros lo que queremos saber es qué va a hacer el Gobierno de Aragón, que recauda 1.300 millones de euros más desde 2015, para seguir potenciando las políticas activas del sector del comercio en Aragón, un sector clave. Por cierto, el Partido Aragonés trajo aquí una iniciativa en donde decía: queremos que el comercio sea declarado sector estratégico. Nos tumbaron la iniciativa. Un sector que, vuelvo a decir, aglutina a casi 90.000 empleos, a casi 25.000 pymes y que representa el 15% del PIB. ¿Qué miedo tiene el Parlamento, qué miedo tiene el Gobierno a que el sector del comercio sea declarado sector estratégico? Porque no lo dice el Partido Aragonés. Los representantes también del sector del comercio quieren, naturalmente, que el sector sea declarado como sector estratégico. ¿Estamos a favor de la agricultura y la ganadería? Sí, como sector estratégico. ¿Estamos a favor de la industria? Sí, como sector estratégico. ¿Estamos a favor de la logística? Sí, como sector estratégico. ¿Estamos a favor de la energía? Sí, como sector estratégico. ¿Estamos a favor de la cultura? Sí, como sector estratégico. Nosotros lo decíamos antes en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, y el señor Lambán también lo decía, pero se dejó el sector comercio. No nombró como sector estratégico al sector del comercio, y en la anterior estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, el sector del comercio era un sector estratégico. Y los partidos que sustentan al Gobierno, Partido Socialista, Izquierda Unida, Junta Aragonesista y Podemos, votaron en contra de que el comercio fuera declarado un sector estratégico. Por tanto, nosotros queremos saber si en lo que queda de legislatura ustedes van a refrendar y van a declarar al comercio como un sector estratégico. Además, como bien sabrá, el sector se enfrenta a unos retos importantes. Han habido unos cambios de normativa en el 2009, transposiciones directivas europeas, en donde, con el tema de las grandes superficies, había unas limitaciones importantes. Hay unos retos también en cuanto a los hábitos de consumo. Hay unos retos también importantes en cuanto a la llegada de las nuevas tecnologías. El sector del comercio tiene que renovarse y se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Y se lo hemos dicho muchas veces, señora consejera. El Gobierno no debe crear empleo, pero sí que debe crear las condiciones óptimas para reactivar la economía. Por tanto, ¿qué es lo que el Gobierno pretende realizar para enfrentarse a esos nuevos retos de la transformación digital, de que se adapten a las nuevas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, para poder vender más, para intentar incluir políticas activas alrededor del Big Data y del Internet de las cosas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué va a hacer el Gobierno para impulsar esa transformación digital en el comercio y en el comercio de proximidad? Y también tenemos que tener en cuenta la realidad de Aragón. Aragón, todo el mundo lo sabe, es el 10% de España, mucha población, mucha extensión, muy poca población, solo somos el 2,9% del país y además somos una población que está muy dispersa y además muy envejecida. Por tanto,
¿Qué va a hacer el Gobierno para potenciar el comercio en el medio rural, fuera también del ámbito de lo que es la capital, Zaragoza? Y nosotros lo que sí que queremos es que se vuelvan a recuperar esas acciones que, mejor o peor, pero se hacían de forma importante, que era el apoyo a las asociaciones de comercio. El apoyo a las asociaciones de comercio. ¿Por qué? Porque las asociaciones de comercio eran las que coordinaban y gestionaban desde todo tipo de ayudas, todo tipo de campañas de promoción y dinamización en el medio rural. Estarán más a favor o menos a favor, pero está claro que eran las que coordinaban y gestionaban todo tipo de acciones que un comercio de forma individual no puede hacer. Un comercio de forma individual no puede hacer y, sin embargo, si se une dentro de un colectivo importante que aglutina los intereses del sector, sí que pueden hacer. Queremos que se vuelvan a recuperar las campañas de promoción, queremos que se vuelvan a recuperar las campañas de dinamización, queremos que se vuelvan a recuperar las ayudas para el urbanismo comercial, que no solo era para los comercios, sino a través de los cuales los ayuntamientos podían coger ayudas para intentar darle un lavado de cara a las calles y poder hacer que fueran mucho más atractivas para que la gente comprara. Y también queremos, de alguna manera, que se fomente la gestión del sector y que se fomente la competitividad. Por tanto, señora consejera, como puede ver, nosotros simplemente queremos que se recuperen acciones importantes en base a un sector clave como es el del sector del comercio en Aragón. Y simplemente acabo, como le hemos dicho desde el Partido Aragonés. ¿Qué líneas de acción van a hacer en lo que queda de legislatura para seguir impulsando al sector de comercio? Muchas gracias.